En los oscuros recovecos del espacio profundo, el Halcón Sureno, una elegante nave espacial desgastada por la batalla, navegaba silenciosamente. La capitana Elana Cross, una pirata experimentada con una reputación de incursiones atrevidas y una astucia inigualable, estaba sentada en su silla de mando. Sus ojos azules de acero estaban fijos en la pantalla parpadeante que tenía frente a ella. Hoy se suponía que sería simple secuestrar al objetivo, recolectar los créditos y desaparecer, pero en el fondo sabía que no existía nada tan simple en el inframundo de la galaxia. «¿Estado?», preguntó con voz aguda, pero controlada. «Todos los sistemas están listos». La capitana respondió «G». Su imponente segundo al mando, su brazo cibernético se movía mientras golpeaba el consolador de la nave. Su mandíbula cuadrada se apretó ligeramente. No había patrullas en los sensores, no había señales de calor de la policía local. Cross asintió. Todo se movía con demasiada fluidez. En sus años como pirata, las operaciones fluidas siempre venían con espinas ocultas. Se inclinó hacia atrás. Su cabello oscuro estaba atado en un moño apretado mientras consideraba el premio que acababan de conseguir. La joven, que apenas tenía 20 años, ahora estaba en éxtasis en la bodega de carga. Pero esto no era un trabajo de secuestro común y corriente. La identidad de la mujer estaba envuelta en misterio, pero una cosa estaba clara: era valiosa. Extremadamente valiosa. ¿Por qué? ¿Crees que están pagando tanto por esto?, preguntó Grieg, su ojo mecánico, mirando rápidamente hacia los sistemas de monitoreo de cápsulas de estasis en la pantalla principal. «Ni idea», respondió Cross, aunque el pensamiento la había estado carcomiendo durante horas, pero no hacemos preguntas cuando hay créditos tan grandes involucrados. Garrick gruñó, pero no insistió más. Sus instintos, como Cross estaban al borde, habían logrado trabajos de alto riesgo antes, pero había algo en esta misión que se sentía fuera: la falta de distancia de resistencia durante el atraco, la huida inusualmente limpia. Todo parecía un submarino, pero ahora estaban demasiado metidos en él para retroceder en el vientre de la nave. La cápsula de estasis zumbaba silenciosamente dentro de la mujer pálida y de aspecto delicado. Yacía perfectamente inmóvil, su cuerpo envuelto en un suave resplandor azul. A pesar de su apariencia pacífica, era la clave para algo enorme. Cross podía sentirlo en sus huesos. Pero por ahora, el premio era curar, y todo lo que tenían que hacer era esperar a que el comprador se comunicara para mantenernos en rumbo hacia la zona de lanzamiento, ordenó Cross, levantándose y estirándose. «Voy a ver a nuestra invitada», mientras se abría paso por los pasillos poco iluminados de la nave. Sus pensamientos se remontaron al momento en que habían atrapado a la mujer. Sin alarmas, sin guardias, nada, se los habían entregado en bandeja de plata. Llegó a la bodega de carga y miró la cápsula de éxtasis por un largo momento. Su instinto le decía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que habían anticipado. De repente, el sistema de la nave cobró vida. La voz de Garrick resonó a través de los altavoces. «Capitán, tenemos compañía. Algo nos persigue y se mueve. Rápido». El corazón de Cross dio un vuelco. Esto era todo. El otro zapato había caído. Cross corrió de regreso al puente. Su pulso se aceleró cuando entró. Las tenues luces del centro de control de la nave parpadearon, proyectando sombras siniestras sobre los rostros de su tripulación. Garrick se quedó rígido. Su ojo cibernético hizo zoom en el punto que se acerca rápidamente en los sensores de largo alcance. «¿Con qué estamos tratando?». «Cross», preguntó con voz aguda con mando. «Es una nave G», respondió frunciendo el ceño. «Pero se mueve más rápido que cualquier cosa que hayamos encontrado. Ningún pirata, ninguna nave del gobierno tiene ese tipo de velocidad». Cross entrecerró los ojos. Su instinto gritaba que esto no era una coincidencia. Quienquiera que viniera por ellos no iba tras los créditos. Venían por su carga. La chica apretó su mano. En un puño, si esto era un rescate, entonces estaban tratando con alguien mucho más peligroso que un simple comprador corporativo. «Open Sea Coms», Cross ordenó. Unos segundos después, una voz profunda, amenazante, resonó por toda la nave. «Tienes algo que me pertenece». Cross se congeló.
No necesitaba preguntar. ¿Quién era? Todos los mercenarios criminales y forajidos de la galaxia habían escuchado esa voz, Eli Dragon, el humano más letal de la galaxia. Su reputación no era solo leyenda, era un hecho. Había sido un soldado comandante y eventualmente un fantasma. En el inframundo, el fantasma que nadie quería para cruzar Dragon Cross susurró. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La tripulación se miró entre sí, sus rostros pálidos. Todos sabían lo que esto significaba. H-Dragon no era solo una amenaza, era un verdugo que nunca dejaba cabos sueltos, y ahora tenían a su hija. Necesitamos. Saltar. Cross ordenó, su voz fría y firme a pesar del miedo que la carcomía. Garrick asintió y inmediatamente comenzó a introducir coordenadas los motores del halcón. Sureno rugieron mientras se preparaban para un escape a alta velocidad. Pero la nave de Dren no disminuía la velocidad, los estaba alcanzando. No, vamos a superarlo, murmuró Garrick en voz baja. Una gota de sudor rodando por su templo. Cross apretó los dientes. Ella también lo sabía, pero no iba a caer sin luchar, desviar todo el poder a escudos y armas. ¿No vamos a dejar que la tome sin luchar el halcón? Suring se sacudió violentamente mientras se sumergía en el hiperespacio. Las estrellas se extendían en largas rayas de luz. Cross se sentó en la silla de mando. Su mandíbula se apretó mientras monitoreaba los sensores, la nave del dragón. Todavía los estaba alcanzando y no quedaba mucho tiempo. El halcón Suring se sacudió violentamente mientras se sumergía en el hiperespacio. Las estrellas se extendían en largas rayas de luz. Cross se sentó en la silla de mando. Su mandíbula se apretó mientras monitoreaba los sensores, la nave del dragón. Todavía los estaba alcanzando, y no quedaba mucho tiempo. El halcón Suring se sacudió violentamente mientras se sumergía en el hiperespacio. Las estrellas se extendían en largas rayas de luz. Cross se sentó en la silla de mando. Su mandíbula se apretó mientras monitoreaba los sensores. Monitoreó los sensores. La nave del dragón todavía les estaba ganando terreno y no quedaba mucho tiempo. El zumbido de los motores de la nave llenaba el puente mientras empujaban al halcón hasta sus límites, pero no importaba cuán rápido fueran, el punto que representaba la nave del dragón seguía acercándose. Los escudos a máxima G informaron, su voz tensa por la tensión, pero a esta velocidad no aguantarán por mucho tiempo. Cross asintió, su mente acelerada. Eli Dragon no era solo. Conocido por su crueldad, era un estratega. Un hombre que podía pensar y luchar mejor que casi cualquier persona en la galaxia. El hecho de que él mismo fuera tras ellos en lugar de enviar un escuadrón de mercenarios significaba que esto no era solo negocios, era personal. Prepárate para abandonar el hiperespacio. Cross ordenó que necesitábamos hacer una parada, pero el capitán Garrick protestó, su brazo mecánico temblando. Nerviosamente, si nos detenemos somos blancos fáciles. Cross le lanzó una mirada feroz. No tenemos opción. Él es más rápido que nosotros, y correr no nos salvará. Ahora necesitamos. ¡Gánate! Algo de tiempo. Haz que lo piense 2 veces antes de atacar. La tripulación intercambió miradas inquietas, pero ninguno de ellos se atrevió a discutir. Todos sabían lo que estaba en juego si no podían dejar de arrastrarse. Estaban casi muertos. Armas listas. Cross ordenó tan pronto como saliéramos del hiperespacio. Golpéalo con todo lo que teníamos. La cuenta regresiva para el reingreso se contó en la pantalla principal. El corazón de Cross latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció impasible. Había estado en situaciones difíciles antes, pero nada como esto. Dragon era una fuerza de la naturaleza, y ahora estaban a punto de enfrentarse a él. El halcón Siran se estremeció cuando salió del hiperespacio. Las estrellas que se desplazaban volvieron a sus puntos de luz normales. El vacío oscuro del espacio los envolvió una vez más, y en la distancia, la nave del dragón apareció. Una sombra elegante y siniestra que parecía devorar la luz a su alrededor. ¡Dispara! Cross ladró. Las armas del halcón rugieron y cobraron vida, enviando una andanada de rayos de plasma y misiles que se precipitaron hacia él. La nave del dragón, el espacio entre ellos. Se iluminó con explosiones ardientes y por un breve momento, Cross pensó que podrían haber logrado un golpe. Pero cuando el humo se disipó, la nave de Dren todavía estaba allí, ilesa, imposible. Grick murmuró, su
Voz llena de incredulidad, tiene algún tipo de escudo avanzado antes de que pudieran reaccionar la nave del dragón, devolvió el fuego un rayo de energía. Abrasadora se disparó a través del vacío, chocando contra el halcón. Los escudos de la nave se sacudieron violentamente, las alarmas se difuminaron, mientras los sistemas de energía luchaban por mantenerse al día. Los escudos bajaron al 60%. Grick gritó, agarrando la consola mientras la nave se sacudía bajo el asalto. Cross maldijo en voz baja. No podían soportar mucho más. Esta caída estaba jugando con ellos, desgastándolos hasta que no les quedaran defensas, y una vez que sus escudos se fueran, se acabaría. Necesitamos un plan, Cross, murmuró su mente corriendo algo para igualar las probabilidades. De repente un pensamiento la golpeó. Era una posibilidad remota, una que podría salvarlos o destruirlos. Por completo, pero en este punto no tenían nada que perder. Garrick dijo su voz tranquila pero urgente. Necesito que sobrecargues el reactor. Los ojos de Garrick se abrieron en estado de shock. ¿Estás loco? Eso nos volará en pedazos. Cross asintió con gravedad. Exactamente, si vamos a hundirnos, lo llevaremos con nosotros. Por un momento solo hubo un silencio atónito en el puente. La tripulación miró. Sus rostros palidecieron, pero no había duda en sus ojos. Estaba preparada para hacer el máximo sacrificio para evitar que Dragon consiguiera lo que quería. Hágalo, ordenó Garrick. Dudó solo por un segundo antes de que sus dedos volaran sobre los controles, sobrecargando el reactor. Tenemos unos 5 minutos antes de que explote el agujero de la nave. Gimió cuando el núcleo del reactor comenzó a desestabilizarse. Las luces de advertencia destellaron en la consola y la tensión en el aire se hizo palpable. El capitán Grick dijo en voz baja, «Ha sido un...». Honor Cross le dio una sonrisa tensa. «Esperemos que esto funcione». La nave de Dren se estaba acercando, preparándose para lo que probablemente sería un golpe mortal. Cross observó los sensores. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La cuenta regresiva del reactor avanzaba cada segundo, acercándolos a la destrucción. Pero luego, justo cuando la nave de Dragon estaba a punto de atacar, sucedió algo inesperado. La nave enemiga ralentizó sus armas, apagándose una transmisión. Crepitó sobre el KS-2. «Creo que no sé lo que estás haciendo». La voz de Dragon era fría, pero había un indicio de algo más en diversión. «No puedes escapar de mí, pero no tienes que morir hoy». Cross frunció el ceño, inseguro de qué hacer con el cambio repentino. «¿Qué quieres entregar a mi hija Dragin?», dijo su tono mortalmente serio, «y te dejaré a ti y a tu tripulación vivir». Las palabras flotaban en el aire, pesadas. Con significado, Cross intercambió una mirada con G. Ambos sabían que la oferta de Dragon no era una para tomarse a la ligera, pero ¿podían realmente confiar en él? El capitán G susurró. «No podemos luchar contra él. No tenemos otra opción». La mente de Cross corrió ella. Nunca había sido de las que se echan atrás en una pelea, pero esto no se trataba de orgullo. Se trataba de supervivencia, y si Dragon estaba dispuesto a dejarlos irse, tal vez había una manera de salir de esto después de todo. Pero algo muy profundo dentro de ella le decía que entregar a la niña solo conduciría a más problemas. Tenía que haber otra manera. Cortarla. «Sobrecarga», ordenó Cross de repente. Sus ojos se entrecerraron con determinación. «No me rendiré todavía». Las alarmas de la nave aullaron mientras G miraba a Cross en la incredulidad. «¿Cortó la sobrecarga?», preguntó en voz baja. «¿De verdad vas a investigar a ese Dren? ¿Nos dejará caminar después de esto?». Los ojos de Cross se endurecieron. «Apuesto a que nos subestima. Necesitamos entretenerlo. Tiempo para pensar en otra cosa». Con un rápido asentimiento, Grick se apagó. La secuencia de sobrecarga del reactor estabilizó el núcleo de la nave. El zumbido de los motores del halcón Surene volvió a la normalidad, pero la tensión en el aire permaneció espesa como siempre. La tripulación intercambió miradas nerviosas. Sus vidas pendían de un hilo, atrapados entre el humano más letal de la galaxia y el tic-tac del reloj de su propio dragón de supervivencia. Cross dijo presionando el botón. «Dices que nos dejarás vivir si te damos a tu hija, pero ambos sabemos que no dejas cabos sueltos». La risa profunda resonó en los Kim. El capitán inteligente, frío y sin sentido del humor. «Pero si te quisiera muerto, ¿no seguirías hablando?». El pulso de Cross se aceleró. Tenía que encontrar palanca, algo para comprarles más que unos pocos minutos.
Sus ojos se desviaron hacia la cápsula de estasis en la pantalla. Chica, todavía tumbada pacíficamente en su sueño congelado, tenía que haber una razón por la que Dragon no los había convertido en polvo espacial. La necesitaba viva. Eso significaba que Cross todavía tenía una carta que jugar. ¿Por qué ella? Cross preguntó con su tono agudo, tratando de atravesar la calma helada de Dragon. No tiras tu nombre por cualquiera. Esto no se trata solo de familia, ¿es eso? Hubo una breve pausa cuando Dragon volvió a hablar. Su voz era fría como el acero. No necesitas saber, conoce las razones. Todo lo que necesitas saber es que haré cualquier cosa para recuperarla. No puedes esconderte, no puedes correr. Y sí, me presionas más, destrozaré tu nave pieza por pieza hasta que la tenga. Cross sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada historia que había escuchado sobre él y Dragon era cierta, tal vez peor. Pero el miedo era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba pensar rápido, su mente corría. ¿Qué pasaría si convertía a la chica en su propio seguro? No sabían por qué la chica era tan importante, pero podían usar ese misterio en su contra, y si la chica valía mucho para Dragon, tal vez. Había una pieza más grande del rompecabezas. Faltaba Cross, murmuró el capitán Garrick, inclinándose más cerca. ¿Qué estás pensando? Necesitamos un movimiento, se nos acaba el tiempo. Cross se volvió hacia los Kim. Su voz era firme. Dragon, vamos a hacer un trato. La quieres de vuelta, está bien, pero necesitamos garantías. Te rindes y la entregamos en un lugar neutral, sin trucos ni trampas. La consigues, salimos. El tenso silencio siguió a sus palabras. Por un momento, Cross se preguntó si había presionado demasiado, pero luego la voz de Dragon se escuchó una vez más tranquila, pero no menos peligrosa. No dictas términos. Cross gruñó. Pero te complaceré por ahora, envíame las coordenadas. Tienes una oportunidad. El CUM se apagó y Cross exhaló un suspiro que no se había dado cuenta. Estaba conteniendo. ¿En serio estamos haciendo esto? Preguntó GK sacudiendo la cabeza con incredulidad. Estamos negociando con Ellie. Cross se volvió hacia su tripulación. Sus ojos eran agudos. Si queremos vivir, tenemos que jugar su juego, pero no le vamos a dar la ventaja. Rápidamente se conectó al mapa estelar. Su mente trabajaba furiosamente. Necesitaban un lugar donde pudieran igualar las probabilidades, algún lugar donde pudieran desaparecer si las cosas iban mal. Entonces se dio cuenta. El lugar donde nadie tenía la ventaja. Nebulosa, dijo al poner las coordenadas densas nubes de iones sensor, interferencia no podrá rastrearnos allí. Garrick levantó una ceja. La nebulosa. Ese lugar es un cementerio. La mitad de las naves que entran no salen. Cross sonrió con confianza. Ens regresando exactamente, es perfecto él. Halcón Surene giró cambiando de rumbo hacia la extensión arremolinada de la nebulosa, donde las densas nubes de gas ionizado y tormentas electromagnéticas crearon un entorno caótico y peligroso que ni siquiera los sensores más avanzados podían penetrar. ¿Cómo jugamos a esto, Garrick?, preguntó mientras hacía girar la nave Cross. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con determinación. Le damos lo suficiente para pensar que tiene el control, pero nos mantenemos un paso adelante. Si esto sale mal, usamos la interferencia nebulosa para desaparecer. Mientras la nave se precipitaba hacia la nebulosa, los pensamientos de Cross regresaron a la chica en la cápsula de éstasis. El misterio que la rodea. Asiente con la cabeza Dren. Podría haber contratado a cualquiera para este trabajo, podría haber enviado legiones de mercenarios, pero en cambio venía por ella personalmente. Eso significaba que había más en juego de lo que nadie se dio cuenta. Minutos después llegaron al borde exterior de la nebulosa. Sus nubes arremolinadas se cernían ante ellos como una monstruosa tormenta. Mantengan la posición. Cross ordenó que esperáramos aquí hasta que él llegara. La tensión en el puente era palpable mientras la tripulación se preparaba para lo que seguramente sería el encuentro más peligroso de sus vidas. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras observaban los escáneres esperando que la nave de Dragon emergiera del hiperespacio. Luego, con un destello de luz, apareció la nave de Dren, elegante y mortal. Atravesó el vacío como un depredador acechando a su presa, pero esta vez Cross estaba listo. «Abra las comunicaciones», ordenó. Un momento después, la voz de Dren llegó fría y autoritaria. «Estoy aquí, Cross, no pongas a prueba mi paciencia». Cross mantuvo su voz firme. «Estamos en la posición.
La niña está a salvo, pero esto sucederá en mis términos. Ella le envió las coordenadas falsas, una ubicación justo dentro de la nebulosa donde el doctor y los sensores estarían codificados y donde ella podría escabullirse si era necesario. «Saque a Dragon», exigió. «No hasta que la vea sola, Cross». Respondió: «No vamos a caer en ningún truco». Otro silencio tenso. Entonces, la nave del dragón se acercó justo al borde de la nebulosa. Sus armas permanecieron apagadas, pero Cross sabía que eso no significaba nada. La estaba provocando ella esperando. «El momento adecuado para atacar, prepárense, Cross», le susurró a su tripulación. Esto no ha terminado todavía. Con la nebulosa arremolinándose detrás de ellos y el humano más letal de la galaxia frente a ellos, Cross sabía que el siguiente movimiento decidiría todo. El halcón seguro flotaba en el vacío del espacio, la nebulosa arremolinada arrojando un espeluznante brillo sobre la nave. Cross se sentó en su silla, su mirada fija en la pantalla The View, donde la nave del dragón se alzaba una sombra siniestra en la luz de las estrellas. Sus dedos se apretaron alrededor de los apoyabrazos, sabiendo que el momento de la verdad estaba sobre ellos. «Las armas están en línea». El capitán G susurró, su ojo cibernético pasando rápidamente entre las distintas lecturas, pero si está reteniendo alguna sorpresa no lo sabremos. «Hasta que sea demasiado tarde, Cross», asintió su mente acelerada Dren. Era un estratega maestro y estaría listo para cualquier asalto directo. No tenía que hacerlo, no superarlo en armamento. Sus ojos se dirigieron a la nebulosa detrás de ellos, sus nubes agitadas llenas de gases ionizados y tormentas electromagnéticas, que podrían alterar incluso los sistemas de objetivos más sofisticados. Era su única oportunidad de nivelar el campo de juego. «Mantengan la posición, Cross», dijo con calma. «Vamos a hacer que venga a nosotros». A través de los Kim, la fría voz del dragón atravesó la tensión vasta de estancamiento. «Cross, no tienes tiempo para tus juegos. Trae a mi hija ahora». El corazón de Cross latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que mantenerlo hablando, mantenerlo desequilibrado el tiempo suficiente para que su plan funcionara. «Cosa divertida, dragón», dijo su voz mesurada. «Dices que nos dejarás vivir, pero ambos sabemos que eso no es verdad, así que ¿por qué no cortamos el actuar? ¿Qué tiene de especial tu hija que te hace perseguirnos a través de la galaxia?» Por un momento hubo silencio. Luego la voz del dragón regresó bajo y peligroso. «No estás en posición de hacer preguntas. Capitán, has tomado lo que es mío y ahora vas a devolverla o te haré desear que nunca hubieras nacido». Cross apretó la mandíbula. Su amenaza no era solo un farol. Dragon tenía la reputación y los medios para respaldarla, pero tenía sus propias cartas. Para jugar se volvió hacia G. «Prepara la ruta de escape». Nos dirigimos más profundamente a la nebulosa. Los ojos de Garrick se abrieron. «No tendremos ningún escudo allí. Las tormentas de iones lo sabrán». Cross interrumpió, «pero él tampoco lo tendrá. Es nuestra única oportunidad». Garrick asintió con tristeza y comenzó a introducir comandos en la consola. Cross respiró profundamente y activó el «Kims de nuevo». «Está bien, Dragon, tú ganas, te la entregaremos, pero vas a venir a buscarla tú mismo». «No hay trucos, no hay refuerzos, solo tú en un transbordador. Estaremos esperando dentro de la nebulosa. Envía tu nave tras nosotros y los tratos se acabaron». Otra larga pausa. Cross casi podía sentir la furia de Dragon a través del silencio, pero él no estaba en posición de negarse. Necesitaba a su hija viva y Cross estaba apostando a que no arriesgaría su seguridad. Finalmente Dren respondió, su voz fría y resignada. «Bien, envía las coordenadas». Cross le envió la ubicación, una posición lo suficientemente adentro de la nebulosa para interrumpir sus sistemas, pero no demasiado profundo para que no pudieran hacer un escape rápido. Tan pronto como la transmisión fue enviada, se giró hacia G. «Golpee, déjalo moverse antes de que cambie de opinión». Los motores del halcón sirena rugieron a la vida, impulsando la nave hacia las nieblas arremolinadas de la nebulosa. Las estrellas fuera de la ventana desaparecieron, reemplazadas por densas nubes de gas ionizado que crepitaban dentro de la energía. Los sistemas de la nave parpadearon y chisporrotearon cuando la interferencia electromagnética se apoderó de ella, pero Cross mantuvo su enfoque nítido. «¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que el dragón esté dentro del alcance?», preguntó. «No mucho», G respondió, su voz tensa, «pero él no podrá vernos claramente. Aquí lo mismo va para nosotros». «Aunque bien», dijo Cross,
entrecerrando los ojos. Eso es lo que queremos. Mientras el halcón sirena se sumergía más profundamente. El plan de la nebulosa CR lentamente comenzó a tomar forma. Dren vendría por ellos, pero una vez que estuviera dentro de la nebulosa, volaría a ciegas como ellos. Y ahí es cuando Cross haría su movimiento. Pasaron minutos cada uno sintiéndose como una eternidad. Entonces, a través de la neblina de la nebulosa, Grieg vio algo en los sensores. Lanzadera entrante. Informó que era él. Cross sintió su pulso. Acelerar. Este era el momento que había estado esperando. Apagar armas. Ordenó. Haz que parezca que estamos indefensos. Garrick le dio una mirada escéptica, pero obedeció. ¿De verdad crees que HEK se enamora de esto? Eun no está aquí para pelear, dijo Cross en voz baja. HEK está aquí por su hija, pero no lo vamos a hacer fácil. Mientras la lanzadera de Dragon se acercaba. La tensión en el puente era palpable. La tripulación observó en silencio cómo la pequeña nave atravesaba las nieblas nebulosas, dirigiéndose directamente hacia el halcón, Surene. Los dedos de Cross flotaban sobre los controles. Listo para cualquier cosa. Prepárate para liberar la cápsula de éxtasis. Ella comandó la cápsula que contenía a la hija de Dragon fue cargado en la rampa de carga, tal como Cross había prometido. Pero lo que Dragon no sabía era que Cross había manipulado el sistema de la nave para activar un pulso de iones masivo, diseñado para destruir todos los dispositivos electrónicos dentro del alcance. Era arriesgado, pero era la única forma de escapar. El transbordador Dren se detuvo flotando. A solo unos metros del halcón Surene, baja la rampa. Cross dijo que la puerta de la bodega de carga de la nave se abrió y la cápsula de estasis se bajó suavemente a la plataforma, lista para que Dragon la recogiera. El dedo de Cross se cernió sobre el botón que activaría el pulso de iones. Su corazón latía con fuerza en su pecho y luego, a través de la estática de la nebulosa, la voz de Dragon crepitó sobre los Kim. «Estoy aquí ahora. Mantén tu palabra». Cross se quedó mirando la pantalla mientras Dragon salía de su lanzadera. Su figura imponente atravesaba la neblina. Este era el momento de la verdad. Ahora podía terminar con esto. Presionó el pulso y escapó a la nebulosa, pero algo la detuvo. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la cápsula de estasis y luego volvieron a Dragin. No era solo un enemigo, era un padre desesperado por salvar a su hija. Cross vaciló sobre el botón. La voz del capitán Garrick rompió el silencio. ¿Cuál es el plan? Cross dudó. Su mente corría. Lo tenía en la mira. El hombre más tonto de la galaxia. Vulnerable y a su alcance, pero apretó el gatillo. Podría iniciar una reacción en cadena que los condenaría a todos por primera vez en su carrera. Cross se encontró insegura. La tensión en el puente era sofocante mientras Cross se encontraba al borde de una decisión que podría determinar no solo su destino, sino quizás el curso de la galaxia misma. Heli Dragon estaba allí mismo, vulnerable, expuesto, pero había más en esto que solo un día de pago, más que un atraco exitoso. Esto se trataba de lo que vino después. La voz del capitán Vic atravesó el pesado silencio. Bajo y urgente. Si vas a hacer un movimiento, ahora es el momento. Cross miró la pantalla, su mirada fija en Dragon. Se estaba acercando lentamente a la cápsula de éxtasis. Sus ojos se fijaron en la brillante cápsula azul que contenía a su hija. Podía ver la tensión en su postura, su desesperación apenas contenida. Esto no era solo una misión para él, era personal, y en ese momento algo hizo clic para Cross. «Espera», murmuró en voz baja. Su dedo se apartó del gatillo de pulso de iones. Garrick la miró confundido. «Espera, ¿qué quieres decir?» «Espera, lo tenemos justo donde queremos». «Él...» Pero Cross sacudió la cabeza. Sus instintos le gritaban que lo reconsiderara. Había vivido toda su vida con un código simple, sobrevivir y prosperar en los márgenes sin ley del espacio. Pero algo en esta situación no se sentía bien. La galaxia estaba llena de jugadores poderosos, personas dispuestas a quemar mundos para su propio beneficio, y él y Dragon había demostrado ser capaz de una destrucción inimaginable. Pero aquí y ahora, frente a ella, él era solo un padre que intentaba salvar a su hija. El capitán Grieg espetó más fuerte esta vez.
Su voz tenía un borde de pánico. «Shit». Lo dejamos alejarse. Perderemos nuestra oportunidad. Vendrá por nosotros y estaremos muertos en el espacio. Cross no respondió de inmediato. Su mente repasó rápidamente las consecuencias de ambas acciones. Podía disparar el pulso, deshabilitar la nave de Dragon y echar a correr. Pero sabía mejor que nadie que no se mata a un hombre como él y Dragon. Incluso si cayera aquí, su nombre viviría y la ira de sus aliados los alcanzaría para siempre. O ella podría tomar un camino diferente. Una apuesta peligrosa, pero una que podría mantenerla a ella y a su tripulación con vida. «Aléjate», dijo con voz tranquila pero firme. La cabeza de G se giró bruscamente hacia ella. La incredulidad estaba escrita en su rostro. «¿Qué? No puedes hablar en serio. Este es Ellie Dragon, el humano más letal de la galaxia. ¿Crees que nos dejará ir después de esto?» Cross lo miró fijamente con expresión acerada. «No, pero si no le damos una razón para matarnos, no tendrá que hacerlo. No se trata de nosotros. Garrick nunca lo fue. Se trata de ella». Hizo un gesto hacia la cápsula de estasis donde Dren estaba ahora de pie. Su mano descansaba en la superficie de la cápsula por primera vez desde el atraco. Cross vio algo en sus ojos que no era solo una furia fría y calculadora. Había miedo. ¡Miedo por su hija! Cross respiró hondo y luego presionó el botón. Dragon dijo con voz tranquila y mesurada. «Podríamos haberte matado. Sabes que estabas expuesto, vulnerable. Pero te devuelvo a tu hija porque sé lo que harás por ella. Lo mismo que yo haría por mi tripulación». Hubo una larga pausa en el otro extremo. La figura del dragón apenas era visible a través de la neblina de la nebulosa. Pero ella... «¿De verdad crees que podemos averiguar quién está detrás de esto?», preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Cross no respondió de inmediato. Su mente repasó las posibilidades. Quienquiera que hubiera orquestado esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Habían usado a Cross y a su equipo como PWNS, sabiendo muy bien lo que sucedería una vez que Dragon se enterara. El objetivo no había sido el dinero o incluso el secuestro en sí. Había sido para atraer a Dragon. «Alguien lo quiere muerto», Cross finalmente dijo en voz baja pero segura. «Y están dispuestos a usar a cualquiera para que suceda. Pero vamos a averiguar quién es, y nos vamos a asegurar de que no vivan para intentarlo de nuevo». GC preguntó inclinándose hacia adelante en su asiento. «No tenemos pistas, y aunque las tuviéramos, no es como si pudiéramos entrar en sus operaciones y preguntar». Cross se permitió una pequeña sonrisa. «Tenemos algo mejor que pistas. Tenemos los recursos de Dren, y ahora mismo es el hombre más peligroso de la galaxia con la motivación más poderosa imaginable». Y si todavía miraba, escéptico, pero no discutió. Confiaba en los instintos de Cross. Habían mantenido viva a la tripulación por tanto tiempo y también navegarían por esta tormenta. Pero sabía que esta no era una misión común. Esta era una lucha de poder que involucraba a jugadores que estaban muy fuera de su alcance. «Preparar la nave para una revisión completa de los sistemas», ordenó Cross levantándose de su silla. «Nos apagaremos por un tiempo y no quiero que nadie nos rastree hasta que estemos listos». Garrick asintió y se puso a trabajar mientras Cross avanzaba por el pasillo hacia sus aposentos. Su mente corría con pensamientos sobre la próxima pelea. Quien estaba detrás del secuestro era inteligente, demasiado inteligente. Se habían asegurado de no dejar cabos sueltos, pero siempre había algo que descubrir. Solo necesitaba tiempo para resolverlo. Cuando finalmente llegó a sus aposentos, Cross dejó escapar un largo suspiro y se sentó en su escritorio, mirando fijamente el mapa hueco que parpadeaba sobre la consola. La galaxia se extendía ante sus planetas, estaciones, sistemas inexplorados, todos lugares donde los enemigos podían esconderse, donde las alianzas podían cambiar y donde el último de los planes podía tramarse. Un ping en la consola interrumpió sus pensamientos. El mensaje era corto, encriptado y venía de Dragon. «El mismo coordenadas una semana trae respuestas, Cross». Cerró los ojos y se reclinó. En su silla, una semana no era mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente si fallaban la galaxia. Sabría exactamente hasta dónde llegaría Ellie Dragon para vengarse, y Cross sabía que ella y su tripulación no sobrevivirían a eso. Reckoning parte 8 en la guarida la semana pasó. En un borrón de cálculos, investigación y sutiles indagaciones en el inframundo de la galaxia, Cross había tirado de todos los
hilos que podía pensar para llegar a contactos con los que no había hablado en años, rastreando a viejos enemigos y siguiendo pistas oscuras que apuntaban a un nombre. Un sindicato del crimen conocido como Crimson Dawn habían estado en silencio durante años acechando en el fondo. Mientras, otros competían por el poder, pero la información reciente mostraba que habían estado reuniendo fuerza, comprando influencia y haciendo movimientos en los rincones más oscuros de la galaxia, y ahora habían hecho un movimiento contra él y Dragon. Las coordenadas que Dragon había enviado conducían a un campo de asteroides, en un sector remoto, lejos de cualquier espacio importante. Lanes era el lugar perfecto para una reunión. Clandestina, un lugar donde nadie vendría mirando mientras el halcón seguro se acercaba. A la ubicación designada, la tensión en la nave era palpable. Garrick estaba al timón, su bravuconería habitual atenuada por el peso de la situación. El resto de la tripulación trabajaba en silencio, sabiendo que esta reunión podría determinar si vivían o morían. ¿Estamos seguros de esto?, G preguntó mirando a Cross mientras se aproximaban al campo de asteroides. Caminar hacia una trampa con Dragon parece el tipo de cosas que no terminan bien para people like us. Cross lo miró de reojo, su expresión ilegible. Si es una trampa, lo sabremos pronto, pero no tenemos otra opción. Estamos en esto ahora, y o lo superamos o corremos por el resto de nuestras vidas. Cuando entraron en el campo de asteroides, los sensores detectaron la nave de Dragon. Estaba estacionada en el lado más alejado de un asteroide masivo oculto a la vista. Hasta en el último momento, el corazón de Cross latía con fuerza en su pecho, mientras cerraban la distancia, y pronto el halcón Surene estaba atracado. Junto a la imponente nave, Cross y Greek se dirigieron a la esclusa de aire, donde fueron recibidos por una sola figura, arrastrándose, sus ojos fríos fijos en Cross mientras ella salía a la plataforma de atraque. ¿Encontraste lo que pedí? La voz de Dragon era como el hielo, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la cubierta. Cross no se inmutó. Había esperado esto. El Crimson Dawn respondió simplemente esperando su reacción. Ellos son los que prepararon esto. Querían atraerte y usaron a tu hija para hacerlo. Por primera vez, la expresión de Dren cambió. Solo un destello de algo detrás de sus ojos duros. El Crimson Dawn repitió, su voz baja llena de una rabia silenciosa. Cross asintió. Han estado jugando el juego largo, están construyendo algo, pero aún no sé que necesitaremos más tiempo para resolverlo. El silencio de Dragon era pesado. Sus ojos ardían con furia. Ese Cross podía sentir al otro lado de la habitación después de lo que pareció una eternidad. Él habló de nuevo con su voz fría y definitiva. Entonces terminaremos esto juntos, Cross. Parpadeó sorprendida. Ella había esperado que él tomara la información y se fuera a quemar su camino a través de la galaxia, hasta que el amanecer carmesí no fuera más que ceniza, pero esto era diferente. Él estaba ofreciendo una alianza, por más temporal que fuera, y no era una oferta que ella pudiera rechazar juntos. Ella estuvo de acuerdo, extendiendo su mano, arrastrándola y mirándola por un momento. Antes de apretarla en la suya, su agarre era fuerte e inquebrantable, un recordatorio de la fuerza mortal. Detrás del hombre, cuando soltaron sus manos, Cross sintió el peso de la tormenta que se avecinaba a sentarse sobre ella. El amanecer carmesí no tenía idea de lo que les esperaba. Entre la astucia de Cross y el poder puro del dragón, pondrían al sindicato de rodillas, y si sobrevivían a la batalla que les esperaba, Cross sabía que la galaxia nunca volvería a ser la misma.